Buenas tardes, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad de Quinto B Vespertina y el tema a tratar de hoy es acerca de los indicadores de solvencia de la modalidad de examen complexivo dirigido para el economista Osvaldo Lor y el ingeniero Jonathan Flores. Respecto a su introducción de los indicadores de solvencia es que miden en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de una empresa. Es decir, que establecen riesgos lo cual los administradores de la empresa utilizan el endeudamiento dependiendo de las variables de la situación financiera, de su margen de rentabilidad, de su nivel de tasa de interés, teniendo en cuenta que el dinero prestado se lo debe trabajar para que se pueda superar los intereses que se debe pagar por ese dinero. Es decir, que con este factor se puede decidir si es viable o no invertir en un proyecto determinado. Este se lo puede calcular en función del tiempo presente o de un momento específico futuro. En términos económicos, este porcentaje permite saber la cantidad de dinero de todos sus bienes materiales e inmateriales comparados con el dinero adecuado. Por lo tanto, es decir, que es solvente cuando las entidades son capaces de pagar sus deudas sin correr riesgos importantes y por lo general las empresas que son solventes es que cuentan con una capacidad de pago es constante y consistente. Si resultara lo contrario, que es insolvencia, demuestra que el patrimonio es menor a las deudas y existirá la incapacidad de pago. Eh, por otro lado, tenemos en cuenta los tipos de ratio de solvencia. Los dos tipos, la primera es de forma agregada, que dice el índice que nos da nuestro activo total dividido por nuestro pasivo total descontado de este último, el neto patrimonial. Es decir, que nos da la información sobre nuestra solvencia a largo plazo y su fórmula en sí es el ratio de solvencia es igual al activo dividido por el pasivo. En cuanto a su segundo tipo, que es la de forma desagregada, perdón, es el último cálculo en el punto anterior, pero distingue entre el activo corriente, no corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. En este caso, sabemos que muestra la capacidad de pago en deudas a corto plazo que son inferior a un año y su fórmula, por lo tanto, es el ratio de solvencia es igual a un activo no corriente más un activo corriente que es dividido para el pasivo no corriente más el pasivo corriente. Respecto a lo siguiente, tomaremos en cuenta el cuadro que explicaremos que presenta un gráfico sobre la estructura de nuestro balance. Es importante porque el activo y el pasivo corriente son aquellos que operan a corto plazo y es decir, que en términos de un año son las facturas emitidas, recibidas, pagos a corto plazo como una tarjeta de crédito. Entonces se puede verificar que encontramos el activo no corriente, el activo corriente, el neto patrimonial, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Respecto al endeudamiento del activo, este determina el nivel de autonomía financiera, es decir, que indica que la empresa depende de sus acreedores y dispone de una limitada capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.
Su fórmula es, el endeudamiento del activo es igual al pasivo total dividido para el activo total. Un ejemplo tendríamos, supongamos que la empresa de compañía Neira tiene un activo total de $888,000 y unos pasivos totales de $688,000. Para calcular lo siguiente voy a presentarles un Excel que dice los siguientes datos. En el endeudamiento del activo tendremos el activo circulante que está caja, bancos, clientes, mercancía, deudores diversos. Y en cuanto a su suma del total, tendríamos un valor de $678,000. En un activo fijo tenemos los edificios y el equipo de transporte. Su total vendría a ser de $210,000. Para sacar el total de los activos vamos a sumar el activo circulante más los activos fijos, que vendría a ser un total de $888,000 como estaba indicado en la diapositiva. Ya, en cuanto al pasivo circulante tenemos los proveedores, los documentos por pagar, acreedores por pagar, impuestos por pagar. Y su total vendría a ser la suma, que es de un total de $413,000. El total de los pasivos fijos que vendrían a ser los acreedores hipotecarios vendría a ser el mismo. Para el total de los pasivos vamos a sumar el pasivo circulante más el pasivo fijo, que nos da un total de $688,000. Vamos a sumar lo que es el patrimonio, que vendría a ser el capital social más las unidades retenidas, que nos da $200. El total del pasivo más el patrimonio nos viene a dar un total de $688,200. Como decía aquí en la fórmula, vamos a aplicarla en el ejercicio. Entonces, aquí se encuentra que el total del pasivo es dividido para el total de los activos teniendo un valor de 0,77, que se multiplica por 100 y nos daría un 77%. A la explicación de este ejercicio, vamos, como dije antes, las empresas se endeudan para adquirir nuevos bienes. Por ejemplo, la empresa de compañía Neira habla con algunos de sus proveedores para que le den mercancía a crédito. Por lo tanto, llegaría a aumentar su mercancía. Eh, su mercancía. Entonces, el nivel de deuda de sus proveedores, para ellos, la empresa utilizan el endeudamiento del activo, que sirve para calcular cuál es el nivel de endeudamiento sobre su totalidad de bienes y derechos de la empresa, es decir, cuánto es lo que deben. Entonces, respecto a la fórmula que yo apliqué, el total de los activos de la empresa se debe a un 77%, por lo tanto es un porcentaje alto, más de lo normal, ya que la empresa no debería aumentar su nivel de endeudamiento a más de un 50%. Y como está en un 77%, lo mejor es que la empresa busque estrategias y soluciones para bajar su porcentaje de endeudamiento. Entonces, continuamos acerca de el endeudamiento patrimonial. Este es un indicador que mide el grado de compromiso con los acreedores de la empresa, que no debe entenderse como que los pasivos se pueden pagar con patrimonio, puesto que en el fondo ambos constituyen un compromiso para la empresa. Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores sirve también para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian mayormente a la empresa.
mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos, e indicando si el capital o el patrimonio son o no son suficientes. Por lo tanto, su fórmula vendría a ser que el endeudamiento patrimonial es igual al pasivo total dividido para el patrimonio. Su ejemplo sería calcular y valorar el ratio de endeudamiento de la empresa de Lucete Corp. A, que presenta un balance de situación integrado en los siguientes datos. Tenemos, el activo no corriente viene a tener un monto de $25,000 y el activo corriente un monto de $20,000, que da un total de un activo de los $45,000. El patrimonio neto vendría a ser un monto de $26,000, que vendría a ser el total del patrimonio. El pasivo no corriente tiene un monto de $6,000 y el pasivo corriente un monto de $73,000, con un total de pasivo de $19,000. Aplicando la fórmula anterior, el total del pasivo vendría a ser los $19,000 dividido para los $26,000 del patrimonio, dando como resultado un 0,73 que multiplicado por 100 vendría a ser un 73%. Este endeudamiento de esta empresa es un poco alto porque supera el 60% que es recomendado. Entonces, el importe total de sus deudas supone un 73% de sus fondos propios, lo que significa que es un endeudamiento excesivo, al igual que el endeudamiento del activo que mostré anteriormente. Muchas gracias por su atención.